Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el Canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Como siempre, todas las noches analizamos aquí la actualidad de Bogotá, del país, temas internacionales que tienen que ver con Colombia. Siempre los tratamos con nuestros invitados. Por ejemplo, esta noche vamos a hablar de, en primer lugar, una alerta de una reconocida ONG internacional, Human Rights Watch. Ha dicho que el ascenso de 9 generales de la República, de 9 oficiales a generales de la República, pues deja mucho que desear, porque dice esta ONG muy prestigiosa que estas personas tendrían nexos, algún vínculo en la investigación por los falsos positivos. También vamos a hablar del tema de Venezuela, que no para la actualidad informativa en torno al líder Juan Guaidó. Ha dicho que regresará esta misma semana a Venezuela y ha señalado en las últimas horas en un video que va a ejercer, dice él, sus deberes como presidente. ¿Qué va a ocurrir? De estos dos temas vamos a hablar esta noche con nuestros dos invitados. Como siempre, Erika Fontalvo, muy buenas noches. Pero antes se va a pasar por Brasil a una cita, un encuentro con el presidente Jair Bolsonaro, el señor Guaidó. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Yesid, a todas las personas que nos ven a esta hora. Gracias por estar una vez más en este Opina Bogotá. Y frente a esos señalamientos de Human Rights Watch, de su director para las Américas, del señor Vivanco, el comandante del ejército, el mayor general Nicasio de Jesús Martínez, quien es uno de los implicados con acusaciones muy precisas, con señalamientos por parte de esta ONG, pues ha dicho el comandante del ejército que tiene sus manos limpias y la conciencia tranquila frente a estos duros cuestionamientos, reiteramos, de esta ONG. Bueno, saludamos a nuestros invitados. En primer lugar, al profesor Néstor Rosanía, reconocido experto en temas de conflicto, de seguridad, como siempre. Profesor Néstor, un placer tenerlo aquí en Opina Bogotá y Canal Capital. Buenas noches. Buenas noches para ti, a Erika y a todos los televidentes. Y también nos acompaña un profesor de la Universidad Externado, estudió diplomacia y relaciones internacionales en universidades en Estados Unidos y en China. David Castrillón. Profesor Castrillón, debuta aquí en Opina Bogotá de Canal Capital y nos gusta contar siempre con nuevas voces que ayuden a entender los problemas de la ciudad, del país y del mundo. Bienvenido. Un gusto estar acá con ustedes. Profesor, bueno, buenas noches. Iniciamos con el tema de esta advertencia, profesor Rosanía, de la ONG Human Rights Watch. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede ocurrir? ¿En qué puede llegar a afectar a estos generales esta advertencia de esta ONG? Vale, un contexto es que hay una palabra aquí fundamental, se llama legitimidad. La legitimidad tiene dos variables, que es legalidad más transparencia. Cosas que pueden ser muy legales, tienen un manto legal, pero no son muy transparentes. Entonces, este tema yo creo que hay que manejarlo bajo esas dos variables, qué es legal y qué es transparente. En este momento se tiene que llevar a cabo el tema del debido proceso, unas garantías constitucionales y de ley. Eso es legal. Pero el tema de la transparencia se ve afectada, y se ve afectada porque todavía sigue ese manto de falsos positivos, todavía sigue ese manto sobre temas de derechos humanos dentro de la fuerza. Entonces, ¿cuál sería el escenario ideal? Que cuando el Senado y el Congreso de la República haga la evaluación, los generales que lleguen no lleguen, digamos, con ningún tipo de señalamientos de nada, para que evitemos estos escenarios, porque posiblemente, y puede ser que ellos no tengan nada que ver, pero ya los señalamientos, ya este tipo de escenarios en los que estamos afecta la transparencia y eso termina afectando directamente todo el tema de la legitimidad de la fuerza. Según Human Rights Watch, por lo menos 3 de estos oficiales mencionados están bajo investigación y los otros 6 comandaban fuerzas en las que se están investigando casos de falsos positivos. Y hay 2 de ellos, Yesid, incluso que ya se han sometido a la Jurisdicción Especial de Paz. En ese sentido, la Human Rights Watch dice, estos ascensos, profesor Castrillón, envían un mensaje equivocado a las tropas, que esos altos oficiales que están vinculados con este tipo de abusos, pues es un asunto menor y no es un obstáculo para seguir ascendiendo, lo cual les daría una patente de corso para seguir cometiendo este tipo de abusos tan cuestionados, por supuesto, porque vinculan hechos relacionados con violaciones de derechos humanos. ¿Usted cómo lo ve? Es cierto, bueno, es cierto que toca ver los resultados de estas investigaciones y que en caso de que estas personas se vean implicadas, que hayan tenido conocimiento o que hayan debido tener conocimiento de que estas cosas estaban ocurriendo, en ese caso pues hay un proceso normal y claramente el hecho de que pudieran ascender aun cuando se están dando estas investigaciones podría tener implicaciones nefastas no solo en el corto plazo sino en el largo plazo. Sin embargo, a mí algo que me preocupa mucho, y es algo cuando salen este tipo de reportes por parte de Human Rights Watch en particular, es que prende unas alarmas y lo hace de una manera tan
digamos, tan violenta, tan agresiva, que lleva a que las personas lleguen a conclusiones antes de que se haya cumplido el proceso. Y eso, digamos, en este caso, a mí me parecería muy prudente esperar a que salgan los resultados. Claro, hay la presunción de inocencia, Erika, a la que tienen derecho todas las personas. Pero también está, como decía el doctor Rosanía, hay un manto de duda frente a este hecho de los falsos positivos, que es un lastre muy grande para Colombia como país, como Estado. Es cierto, pero precisamente este tipo de reportes ponen en cuestión la legitimidad del Estado y de sus fuerzas, así como lo mencionabas. El hecho de que Human Rights Watch tenga acceso a esta información y llegue a esas conclusiones pone en cuestión todo lo que hace el Estado, y eso tiene también sus implicaciones de nuevo nefastas, que no son del todo deseadas, sobre todo si al final se encuentra que estas personas son inocentes. Es decir, es muy fácil decir que Human Rights Watch ha sacado este reporte, que ha llegado a estas conclusiones, y llegar a la conclusión de que porque lo dijeron es cierto, a pesar de que tal vez los resultados muestren lo contrario. Eso también me parece que va en contra de la legitimidad del Estado, y creo que entonces deberíamos tener una posición un poco más objetiva y esperar a ver los resultados. Porque hay un tema también que es importante, y es la velocidad del sistema judicial colombiano. Porque esto no son investigaciones de hace 3, 6 o un año. Vamos a ver que estas investigaciones son muy antiguas y a hoy no hay resultados. Entonces, creo que también llamando al juicio de los responsables, el sistema judicial colombiano, la Fiscalía General de la Nación, digamos, dilatan procesos, se demoran esos procesos y bien, terminan afectando a otras instituciones y al país en general frente a la comunidad internacional. Entonces creo que en esto también hay que llamar, porque como David lo presentaba, finalmente esto es una fundación independiente, es una ONG internacional, pero la Fiscalía debería hacer la llamada en estos momentos a ver si los procesos van en este punto y qué es lo que va a suceder y cuántos van a ser los tiempos, porque finalmente el espacio en generalato no es mucho tiempo, no van a estar más de 3 o 4 años, pero en su generalato van a estar cuestionados de forma permanente. Pero es que además la Human Rights Watch, quienes conocemos su gestión, siempre ha estado vinculado a este tema de los falsos positivos, que, como dice el doctor Rosanía, llevan años y años en un manto de impunidad denunciado, por ejemplo, por las madres de Soacha de manera permanente. Y ellos señalan que estos casos de falsos positivos, Yesid, además de ser sistemáticos, estiman que hay razones para creer que los comandantes de las fuerzas sí sabían lo que estaba pasando. Eso que usted dice, Erika, es clave, porque ahí estriba el punto central de esta discusión. La advertencia que hace esta ONG también es un llamado a que se resuelvan judicialmente estos casos. Se está evaluando también, algunos de los militares implicados han pedido pista en la JEP. La JEP está pendiente de la ley estatutaria, que va o no a sancionar con objeciones o sin objeciones el presidente Duque. Hoy un abrazatón, abrazaron al edificio de la JEP y también a la doctora Patricia Linares, la presidenta. ¿Impunidad en este caso ve usted, o ve posibilidades de que algún día sepamos toda la verdad de los falsos positivos? Yo creo que, digamos, querer tener toda la verdad, eso es bastante difícil en cualquier cuestión. Y digamos, si esa es la medida que vamos a usar para saber si esto fue exitoso o no, si se dieron las cosas bien o no, nos vamos a ver muy decepcionados, porque tener toda la verdad es, digamos, algo bastante difícil. A mí lo que me preocupa, digamos, de este proceso es que legalmente es posible que se quiera probar que estos generales, que estas personas tuvieron conocimiento o debieron haber tenido conocimiento, y legalmente eso es bastante difícil de probar. Es decir, es difícil probarlo de una manera, un definitivo sí o un definitivo no. Y de nuevo, entonces, eso va a crear una situación donde posiblemente sea legalmente difícil de probar que sí tuvieron conocimiento de esto, sigan en sus funciones y, como lo mencionabas, continúe ese manto de incertidumbre, de que no se sabe qué pasó, cuando tal vez en realidad no tuvieron nada que ver, o no tuvieron conocimiento, o no debieron haber tenido conocimiento. Pero de nuevo eso pone en cuestión, digamos, su función, y lo más fácil sería decirles: no pueden ascender, no pueden entrar a ese cargo, pero eventualmente vendrían otras personas a las que se le encontraría otra cosa, y eventualmente, ¿qué pasaría con Colombia, con las Fuerzas Armadas, que no tenemos a nadie? Ahora, Erika, estamos hablando de oficiales de la mayor importancia, entre ellos el comandante actual del ejército. Comandante del ejército. El general Nicasio de Jesús Martínez Espinal, profesor Rosanía. Pues es una denuncia seria que, como hemos anotado aquí, si bien es cierto, hay que esperar a que se establezca judicialmente qué responsabilidades o no tuvieron estos altos oficiales, pues siembra un manto de duda sobre una buena parte de la cúpula militar que ha designado
el presidente Duque recientemente y sobre todo el ascenso Pero de estos no, generales. no solo Duque, porque Vivanco dice que evidentemente, así ha venido ocurriendo también, Santos en su momento también ascendió a generales cuestionados dentro de este Ahora, tema uno de dice, los falsos positivos. Claro, Erika, ahora uno dice, hasta que no se les demuestre lo contrario, son inocentes y por eso han sido ascendidos. Porque puede llegar a ocurrir que la justicia absuelva a algunos o los termine de condenar, pero mientras no se resuelva eso, es posible que los hayan ascendido porque deben esperar a que judicialmente se resuelva el caso. ¿Qué análisis hace usted? Hay un tema ahí que es interesante, es el tema de memoria histórica. Esto va a ser parte de la memoria histórica y a mí uno de los temas que me preocupa es que el país, si no se soluciona esto ya, y por eso es tan importante la JEP, vayamos a convertir como en la Argentina de hoy. La Argentina del 2019 todo el día está con el espejo retrovisor de qué pasó en la dictadura, cuáles fueron los militares que estuvieron, y no han podido salir y no han podido avanzar. En su momento Chile también vivió todo ese tema, realmente pues estaba Pinochet, que se supo que fue lo que hizo, pero ¿quién fue el que torturó? ¿Quién fue el que le dio las órdenes? Hay unos muy buenos documentales en Netflix que hablan de eso, de qué pasó con una cantidad de desaparecidos, quiénes estaban en los puntos, en los momentos exactos. Mucha gente se terminó exiliada en Estados Unidos, en diferentes países. Entonces, ¿cuál es el temor? Que si esto no se sabe en términos de memoria histórica y no se llega hasta lo más profundo, este tema va a seguir permanentemente en la historia del país. O sea, en el 2029 podríamos estar acá reunidos hablando todavía de los falsos positivos. Entonces, ese es el gran temor. Y por eso hay que acompañar el tema de la JEP, porque es un escenario propicio para que se pueda avanzar en esto, y también la Comisión de la Verdad. Y no como una comisión de una cacería de brujas, sino que realmente la comisión tiene un papel de empezar a esclarecer para empezar a cerrar estos hechos. El ejemplo es Sudáfrica. Los sudafricanos dijeron una cosa: esta generación tenemos que sufrir mucho, pero esto está diseñado para los niños de transición hoy, para que esos niños ya cuando lleguen a ser adultos como nosotros no estén todavía hablando de qué pasó en el Salado, en los falsos positivos y en todas estas masacres. Pero adicionalmente uno se plantea, desafortunadamente, esta situación de los falsos positivos, muchos sectores dicen que fue prácticamente una política de Estado, otros advierten no, fueron decisiones que tomaron comandantes militares en ciertas regiones del país y muchos de ellos ya están siendo procesados inicialmente por la justicia ordinaria. Cerca de 2.000 han aterrizado finalmente en la JEP, pero uno se pregunta, profesor Castrillón y doctor Rosanía, ¿qué pasa si el ejército comienza a decir, bueno, este está cuestionado, entonces hay que darle en la baja del servicio y demás? Prácticamente se podría quedar sin una cantidad de cuadros y de hombres importantes dentro de la misma institución. Esa es exactamente la preocupación. Y eso tampoco, digamos, eso tampoco significa, eso tampoco excusa que hayan personas que estén implicadas de haber cometido crímenes y que sean culpables y que simplemente entonces no importa y no se les dé de baja en esos ascensos. Es decir, sí hay una necesidad auténtica, genuina de querer saber la verdad, de querer resolver estos acontecimientos, de saber quién hizo qué, pero también hay que medir la capacidad que tenemos para llegar a ese punto y saber en ese sentido que hay posibilidad de que no sepamos toda la verdad y que eso entonces no signifique que simplemente rechacemos a todas las personas que están cuestionadas. Creo que eso sí va a requerir de un balance y de encontrar ese balance. Eso es tragarse un sapo gigantesco. Pero mire que para eso está la JEP, para empezar a avanzar en ese tema. Ahora, la preocupación es que nos la quieren quitar. Entonces, sin JEP, ¿cuál va a ser el marco normativo para poder avanzar en estos procesos? Porque cuál es, y para los televidentes también lo tengan claro, ¿cuál es la garantía finalmente? Que si confiesan todos los delitos, se esclarecen los hechos, pues van a tener realmente unos beneficios muy atractivos en términos de justicia. Van a estar 5 años presos, ya han estado varios en la cárcel, o sea que les quedaría 1 o 2 por estar y salen a su casa. Si nos quitan la JEP, llegarían a justicia ordinaria apenas de 40 y 60 años, o sea que nunca vamos a saber realmente qué fue lo que pasó. Por eso es tan importante no dejar perder la JEP. Bueno, sí, tranquilo. Vale. Lo último que quería decir es que parte de la dificultad, y que es algo que se encuentra en este reporte de Human Rights Watch, es que lo que ellos encuentran es que posiblemente estas personas, estos generales, estas personas, debieron haber sabido de esto. Es decir, que en un caso, digamos, en un proceso normal de la JEP, no es una cuestión de que ellos vayan a decir, yo di esta orden, tal vez no la dieron.
acá lo que la implicación es que ellos debieron haber sabido, y eso no se da gracias a una confesión, eso se da por medio de un proceso. Pero finalmente, para cerrar el tema, la Human Rights Watch dice que tienen en su poder, y de hecho mostraron un documento firmado por el entonces coronel Martínez, hoy el comandante del ejército, en el que se certifica el pago de $1 millón a un informante que habría entregado pues una serie de datos que condujo a un operativo militar, por lo menos en el cual las tropas reportaron la muerte de un hombre no identificado, supuestamente pertenecientes a un frente de la FARC, creo que es el Frente 59, y después se demostró que eran civiles, entre ellos una menor indígena de solo 13 años de edad. Por eso es tan delicado otra vez activar red de cooperantes donde hayan civiles y plata de por medio. Esas redes se terminaron, algunos casos dieron información importante, pero muchas terminaron para cosas delicadas como esta. Y no solo falsos positivos, hubo también temas de corrupción, hubo unos temas muy delicados con esa red. Entonces intentar reactivar y tercerizar la seguridad de los civiles es un error que este gobierno no quiere volver a aplicar. Entonces, lo que se ha dicho, fortalezca la unidad de inteligencia y la comunidad de inteligencia, pero no ponga a los civiles, y menos en esta situación del país donde hay tantos líderes sociales asesinados, donde el Estado no cubre muchas zonas del país, ponerlos de red de cooperantes nuevamente. Entonces, ese tema va a ser muy delicado. Y mira, un ejemplo de cómo eso no funciona. Y el pasado no perdona, ¿no? Yo creo que en 2029 todavía vamos a estar hablando de este tema, doctor Rosanía y profesor Castrillo. Bueno, vamos a entrar al segundo tema de la noche, que tiene que ver con la situación de Venezuela. En las últimas horas el presidente interino Juan Guaidó ha dicho que llegará y va a ejercer sus funciones como presidente. Ha dicho que pondrá a circular un audio entre la población para dar las próximas instrucciones. Existe, Erika, el temor de si Maduro lo detendrá a su llegada al aeropuerto de Maiquetía en Caracas, y ver qué va a pasar con esta difícil situación de Venezuela. David, usted que es experto en política internacional, que conoce muy bien a los Estados Unidos, ¿qué cree que va a pasar? Bueno, esta es una situación, digamos, que se está estructurando de una manera, las cosas se están dando de tal manera que pareciera que intencionalmente Estados Unidos, el gobierno colombiano y otros estuvieran apoyando a Guaidó a tomar tales acciones que fuercen al gobierno de Maduro a hacer algún acto, por ejemplo, arrestar a Guaidó el momento en el que llegue a Venezuela, para desatar una serie de eventos, tal vez de marchas o de protestas o de otras cosas, que se espera, yo creo, que acabe con este gobierno, con el gobierno de Maduro. Es decir, la decisión de meter ayuda humanitaria a la fuerza, la salida de Guaidó del país, su declaración de que va a volver al país a pesar de que técnicamente ha cometido un crimen, y la declaración que hizo de que va a asumir las funciones del presidente, todas estas son acciones que parece que están creadas, que están manufacturadas para forzar a Maduro a hacer algo que no le va a permitir dar vuelta atrás. Y Guaidó lo dijo, que las personas que lo apoyan tienen órdenes, tienen unas instrucciones de qué hacer si lo arrestan. Yo creo que es menos si lo arrestan, sino cuándo lo arrestan, porque esto es precisamente lo que está buscando Guaidó. Pero ¿a quién le sirve un Guaidó preso? Es muy complejo porque bien saben ustedes que el liderazgo en Venezuela, en la oposición, es difícil de asumir. ¿Cuánto tiempo le había costado a la oposición estructurar nuevamente un líder como Es que a Guaidó? a todos los han puesto presos, Claro. o les han salir. quitado toda la legitimidad política a través de los posibles y fraudes claros electorales en las elecciones. Y lo que usted señala, hace rato no había oposición muy una figura dividida, siempre dividida. de manera histórica en Venezuela, Néstor. Hay tres formas para tumbar a un dictador. Una por una vía diplomática, una por una vía económica y una por una vía militar. Entonces lo que estamos encontrando es esto. Maduro se blindó en todas. Entonces, en la vía diplomática, uno creería que el Grupo de Lima es la gran expectativa, pero el Grupo de Lima son Estados Unidos y sus amigos. Venezuela está en un grupo que se llama el bloque contrahegemónico, que son 5 grandes en el mundo: Rusia, China, Irán, Corea del Norte y Venezuela. Cada uno de esos países tiene un grupo de países satélites. Los satélites de Venezuela son los países del ALBA. Entonces, en el tema diplomático, Venezuela se empieza a blindar, y con una cosa importante, que es nada menos y nada más que Rusia y China tienen derecho al veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea que pueden llevar a 10 emisarios de Naciones Unidas, y Rusia levanta la mano y dice no estoy de acuerdo, se acabó el tema.
y tiene, de 5 tiene 2. O sea que en el tema diplomático, por más que sea una Corea del Sur ahora y los que sean, ahí no hay nada que hacer porque Rusia los apoya. En el tema económico, Estados Unidos los está acercando, pero Estados Unidos sigue comprando petróleo. O sea, mientras les siga sosteniendo esa línea económica, los fortalece. Y además, como la crisis de los misiles, cuando Estados Unidos no le compró el azúcar a Cuba, pues se lo compraron los soviéticos. Hoy estamos en la misma. Rusia y China le están comprando muchas cosas y le están dando un oxígeno económico, además de los préstamos a través de PDVSA y como Fondo Financiero del Petróleo. Y en la vía militar, pues tiene el blindaje también, no solo en términos de Rusia y China, sino de los colectivos chavistas y esos colectivos armados que son los más delicados. El 23 de enero en Petare. No, y adicionalmente en la frontera. Es que el tema es que ya están ahí, Néstor y David, ya están, los vemos en esta figura que se ha conocido ahora como la resistencia, que no son más que grupos de jóvenes organizados ahí que están debajo de los puentes, generando una situación muy compleja, afectando a muchos venezolanos y colombianos que se quieren mover, porque Migración Colombia mantiene restricciones para el paso porque no hay garantías. Y esos grupos tienen una característica, que es se llaman guerras de quinta generación. Ahora ya no es el Estado contra otro Estado, sino es el Estado contra esas pequeñas guerrillas urbanas. Estados Unidos los tuvo en Irak y en Afganistán, y este dato, en Irak, por ejemplo, se demoraron 2 meses en tumbar a Saddam Hussein. Llevan 16 años en la guerra asimétrica y no han podido salir de allá. O sea, Estados Unidos tiene claro, y por eso en Siria y en Libia no entran hombres de infantería, sino que dicen, donde entremos allá, nos empataremos una guerra 10, 15 años otra vez. Profesor David, ¿qué puede estar pensando Donald Trump sobre Nicolás Maduro y la solución a la crisis de Venezuela? Muchas personas dicen que claramente, verbalmente ha expresado una y otra vez que todas las opciones están sobre la mesa, pero en el escenario internacional de hoy, en el juego geopolítico mundial, ¿usted ve un escenario de guerra propiciada por Estados Unidos en Venezuela similares a las que hemos visto en Libia, en Siria, en Irak, en Afganistán, entre otros? Hoy no debe estar pensando mucho porque está con su nuevo mejor amigo, que es Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte de ese bloque contrahegemónico. Que hay una cuestión muy interesante, y es cómo el gobierno de Trump, en su estrategia de seguridad nacional que sacó hace 2 años, que es como el documento que guía cómo Estados Unidos actúa en el mundo, pone a Venezuela y a Corea del Norte y a Irán en la misma categoría de estados rebeldes. Lo curioso es acá cómo Trump entonces está tratando con un estado rebelde, Corea del Norte, por un lado, y cómo está tratando con otro estado rebelde, Venezuela, por el otro. Y eso es porque, a pesar de que los pone en la misma categoría, cada uno de ellos representa una diferente amenaza para los intereses de Estados Unidos. En el caso de Venezuela en particular, Estados Unidos tiene un temor de que Venezuela actúe como una base, digamos, de operaciones para lo que llama estados revisionistas, en este caso son Rusia y China. Es decir, Estados Unidos, cuando ve a Venezuela, ve a un gobierno, el de Maduro, que permite que estos estados entren a su territorio y, en teoría, puedan usarlo para, en el futuro, amenazar los intereses de Estados Unidos. Es por eso que en el caso de Venezuela en particular, al gobierno de Estados Unidos solo le sirve la salida de Maduro y la entrada de un nuevo gobierno más amistoso que precisamente bloquee o reduzca la influencia de países como Rusia en China y China en Venezuela, mientras que en Corea del Norte es una cuestión de armas nucleares. Acá a Trump no le importa si los líderes de Corea del Norte o de Venezuela son dictadores o elegidos democráticamente. Lo que importa es qué es lo que estos líderes pretenden hacer y cómo pueden amenazar. ¿Pero ve usted un escenario de guerra internacional contra Venezuela, auspiciada por Estados Unidos, en coalición con otros países? ¿Ve algo bélico? ¿O ven del otro lado lo que ha pedido Jorge Arreaza, que es el canciller venezolano, al que le hicieron un feo terrible hoy una cantidad de representantes diplomáticos, lo dejaron hablando solo? Bueno, ese es el escenario, pero el tema está en que él ha pedido una reunión Maduro-Trump. En Estados Unidos, cuando gobernaba Obama, jamás se pensó ver al presidente del país reunido con el señor Kim Jong-un, y se está dando hoy por segunda ocasión. ¿Ustedes ven una reunión también entre ellos o un escenario de guerra? Bueno, digamos, una guerra, Estados Unidos liderándola y entrados en Venezuela, no lo veo por las guerras de quinta generación, pero sí veo a Estados Unidos apoyando a todos estos grupos internos armados que se están formando en Venezuela, y que eso sí podría, que eso es lo que hace en Libia y en Siria.
Ahora, lo segundo, si veo una reunión entre los dos presidentes, no se me hace imposible. ¿Por qué? Porque los estados no tienen amigos ni enemigos, sino intereses. Cuando hay un interés común, no tienen ningún problema en sentarse en la mesa. Ahora, lo bueno es que están las salas más radicales. ¿Sabes? Cuando son las salas moderadas, les caen más encima. Pero cuando un radical se sienta como Trump o como Maduro, digamos, el resto de su base lo acompaña en ese acercamiento. Entonces, lo vería posible. Ahora, ¿por qué lo vería posible? Tiene un nombre sencillo que se llama petróleo. ¿Usted ve posible un conflicto bélico internacional en torno a la situación de Venezuela? Estoy totalmente de acuerdo que no sería un conflicto liderado por Estados Unidos. Estados Unidos también en ese mismo documento que mencionó habla del espectro de conflicto entre la paz y la guerra. Y digamos, hablar de un conflicto liderado por Estados Unidos es ir a un extremo. Estados Unidos hoy está considerando todas las opciones, y todas las opciones son mucho más que las Fuerzas Armadas. Acá, por ejemplo, Estados Unidos podría usar las redes para crear descontento, para crear nuevos otro tipo de movimientos. presión. Una guerra mediática. Y por eso, Elliot Abrams, su enviado especial para Venezuela, él es un experto en eso, y por eso Trump lo puso ahí. Bueno, pues muy bien. Gracias, profesor Néstor Rosanía, como siempre, con sus reflexiones en los temas de seguridad aquí en nuestro espacio en Opina Bogotá. Muchas gracias por sus opiniones de hoy. Jessy y a Eric, bueno, un gusto estar aquí acompañándolos a David y a todos los televidentes. Y David, profesor David, como siempre, gracias por estar acá. Lo vamos a seguir invitando. Erika, interesante las reflexiones del profesor Castrillón, que debutó hoy en nuestro programa con estas reflexiones. Experto en política internacional. Lo invitaremos. Muchas gracias. Erika, se nos acabó el tiempo. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, y los esperamos mañana, como siempre, a las 8:30 de la noche, en este espacio donde conversamos sobre los temas que le interesan a la ciudad y al país. Muy buenas noches. Gracias.